No es cansancio. Eres tú desapareciendo poco a poco. Hay una pregunta que parece sencilla, pero que puede ser la más difícil que hayas respondido en tu vida. ¿Sigues reconociéndote a ti mismo? No hablo de mirarte al espejo e identificar tu cara. Hablo de ese momento en el que te paras, respiras hondo e intentas sentir quién eres y lo encuentras. Silencio. Un silencio que no es paz. Es la distancia. Es como intentar llamarte a ti mismo y ir directamente al buzón de voz. Si esto te suena, debes saber que no estás solo y, más importante aún, que no estás sin un duro. Lo que está ocurriendo tiene una explicación, tiene un nombre, sobre todo, una salida. Millones de personas se despiertan cada día en piloto automático, cumpliendo citas, respondiendo mensajes, sonriendo en fotos, pero por dentro, desconectadas de sí mismas de una manera que asusta precisamente porque es silenciosa. Nadie se da cuenta. A veces, ni siquiera la propia persona. La ciencia llama a esto entumecimiento emocional, y lo que descubrirás en este contenido cambiará la forma en que ves no solo lo que sientes, sino también lo que ya no sientes. Hablaremos de cómo el cerebro utiliza la supresión emocional como mecanismo de defensa, del precio invisible que pagas por ello y lo más importante de cómo ocurre realmente la sanación, no con fórmulas mágicas, sino con consistencia, seguridad emocional y reconexión gradual con quien eres realmente. Prepárate, puede que este sea el contenido más honesto que hayas consumido sobre salud emocional. Y quizá, al final, puedas responder a esa pregunta con mucha más claridad. Hay algo extraño que le pasa a mucha gente y de lo que casi nadie habla abiertamente. Te despiertas por la mañana, miras al techo y simplemente no siente nada. No es tristeza, no es angustia, no es alegría, es un vacío silencioso, como si alguien hubiera apagado el sonido de su vida interior. Este estado tiene un nombre: entumecimiento emocional. Y es mucho más común de lo que parece, precisamente porque no duele como esperamos que duela. La mayoría de la gente asocia el malestar emocional con el llanto, la desesperación, esa sensación de opresión en el pecho. Pero el entumecimiento emocional funciona de forma diferente. Es ausencia. Es cuando ves una película que antes te hacía llorar y no sientes nada. Es cuando alguien a quien quieres te toca en el hombro y te das cuenta de que estás lejos, como si estuvieras detrás de un cristal. No es frialdad, no es malicia, es desconexión, y puede durar días, meses o incluso años sin que realmente nos demos cuenta de lo que está pasando. El problema es que sin autoconciencia, es fácil confundir este estado con estar bien. Al fin y al cabo, si no estás sufriendo, todo debe estar bien, ¿no? No necesariamente. La ausencia de sentimiento no es equilibrio, es una señal de que algo en tu sistema interno ha levantado una barrera. Y entender esto es el primer paso para volver a reconocerte a ti mismo. ¿Pero por qué haría esto el cerebro? Esta respuesta es más sorprendente de lo que podrías pensar. Aquí tienes una información que puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo. Tu cerebro no te ha abandonado. De hecho, hizo justo lo contrario. Cuando la vida presenta situaciones de dolor intenso, presión constante o amenaza emocional, el sistema nervioso activa un protocolo de emergencia y parte de este protocolo es precisamente apagar lo que duele. Es un mecanismo de defensa sofisticado, construido a lo largo de milenios de evolución humana, y está ahí para mantenerte en pie cuando caer no es una opción. Piénsalo así: imagina un fusible eléctrico. Cuando la corriente es demasiado alta, corta el circuito para evitar que todo se queme. El entumecimiento emocional funciona de forma similar. Es el cerebro diciendo: esta carga es demasiado pesada, voy a reducir el flujo para proteger el sistema. Esto ocurre especialmente en situaciones de trauma, pero también en contextos de estrés crónico prolongado, donde la intensidad emocional se vuelve insostenible. Apagar no es debilidad, es inteligencia de supervivencia. El problema es que este mecanismo, tan útil en la crisis, puede acabar activándose mucho después de que el peligro haya pasado. El cerebro aprende que sentir es peligroso, y entonces la supresión se convierte en un hábito automático, no una elección consciente. Es como si la alarma de incendio siguiera sonando después de que el fuego ya se haya apagado. Entender esto con autoconciencia es liberador, porque dejas de culparte y empiezas a hacerte la pregunta correcta: ¿cómo enseo a mi sistema nervioso que ahora es seguro volver a sentir? Hay un coste del que nadie te advierte cuando se instala el entumecimiento emocional y es alto. Cuando el sistema nervioso aprende a suprimir el dolor, no lo hace con precisión quirúrgica.
No puedes solo bloquear el sufrimiento y dejar que la alegría pase libremente. Es todo o nada. Luego, junto con la angustia, la ligereza, el entusiasmo, esa chispa de emoción que sentías ante las cosas que amabas, también desaparecen. Es como tapar una fuga con cemento resuelve el problema inmediato, pero también cierra el paso del agua limpia. En la práctica, esto se manifiesta de formas que rara vez asociamos con el entumecimiento. La persona deja de disfrutar de las cosas que antes amaba, un hobby, una canción, un encuentro con amigos. La empatía se vuelve superficial, escuchas el problema del otro, lo entiendes racionalmente, pero ya no podéis sentir juntos. Y en las relaciones, esto es devastador. La capacidad de amar depende plenamente de un sistema emocional activo, y cuando está en modo de supresión, el amor se convierte más en un compromiso funcional que en una experiencia viva. Lo más aterrador de este proceso es que corroe silenciosamente la identidad. Con el tiempo, la persona empieza a preguntarse si alguna vez fue diferente, si esa versión más ligera y conectada de sí misma sigue existiendo en algún lugar. Y la respuesta es sí la hay. La depresión y el trauma pueden enterrar esta versión profundamente, pero no la destruyen. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas vías, garantiza que la reconexión sea posible. Pero antes de entender cómo sanar, necesitas entender qué causó todo esto. Si el entumecimiento emocional fuera causado por un solo evento dramático, sería más fácil identificarlo. Pero la realidad es que, la mayoría de las veces, se desarrolla a partir de una combinación de factores que se acumulan lentamente como el agua que llena un vaso hasta que se desborda. El estrés crónico es uno de los mayores villanos de este proceso. Cuando el cuerpo y la mente viven en un estado de alerta constante, el sistema nervioso aprende gradualmente a apagarse como forma de ahorrar energía y evitar un colapso total. El trauma es otro factor central, y aquí merece la pena ampliar el concepto. El trauma no es solo lo que aparece en las noticias: accidentes, violencia, pérdidas repentinas. Existe lo que los expertos llaman trauma con minúscula: humillación repetida en la infancia, negligencia emocional, crecer en un entorno impredecible, ser constantemente invalidado en tus emociones. Estos traumas menores, acumulados a lo largo de los años, pueden ser tan devastadores como los grandes choques y son mucho más difíciles de reconocer, precisamente porque aprendemos a normalizarlos. La depresión cierra este triángulo de causas de una manera muy particular. No es solo tristeza, es, en muchos casos, precisamente este estado de apagón, de ausencia de color en la vida. Y lo cruel es que la depresión y el entumecimiento se alimentan mutuamente. Cuanto menos sientes, menos motivación tienes para buscar experiencias que puedan reconectarte, y cuanto más aislado emocionalmente te vuelves, más profunda se instala la depresión. Pero conocer las causas es el comienzo del punto de inflexión, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Y hay un grupo de personas especialmente vulnerables a todo esto. Hay un perfil silencioso de personas que llevan una insensibilidad emocional como si fuera parte de su personalidad y ni siquiera lo saben. Son las madres que siempre necesitan estar bien para cuidar de todos, los hombres criados con la idea de que sentir es debilidad, los cuidadores que anteponen las necesidades de los demás a las suyas durante tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdan lo que necesitan. Estos roles sociales requieren una supresión constante de las emociones y, con el tiempo, esta supresión deja de ser un esfuerzo consciente y se vuelve automática. Los niños de hogares caóticos merecen una atención especial en esta conversación, porque el trauma que llevan a menudo es invisible incluso para ellos mismos. Crecer en un entorno de inestabilidad emocional, conflictos frecuentes o abandono ensea al sistema nervioso a estar siempre alerta, y el entumecimiento aparece como la única forma posible de descanso. La autoconciencia de este origen es rara, porque el niño que sobrevivió a ese entorno se convirtió en un adulto que simplemente sigue adelante sin procesar nunca lo que ha experimentado. Lo que todos estos perfiles tienen en común es que anestesiar no fue una elección, fue una adaptación. Y adaptaciones que nos salvaron en un momento de la vida pueden aprisionarnos en otro. Reconocer este patrón no es motivo para avergonzarse, es el comienzo de la sanación. Pero, ¿cómo ocurre exactamente este proceso de desconexión sin que nos demos cuenta? Eso es lo que sigue. El entumecimiento emocional rara vez llega de golpe, se instala como una niebla, tan despacio que apenas notas cuando el cielo se ha vuelto gris.
Empieza con pequeñas reprimendas de la vida cotidiana: tragar un dolor para no crear conflicto, ignorar una sensación incómoda porque no tienes tiempo para afrontarla ahora, sonreír cuando realmente estás agotado. Cada uno de estos momentos, aislado, parece inofensivo. Acumulados durante meses y años, construyen un muro ladrillo a ladrillo. El proceso es tan gradual que la mayoría de la gente no nota el entumecimiento hasta que está profundamente sumergida, cuando mira atrás y no recuerda la última vez que realmente sintió algo. El sistema nervioso aprende que expresar emociones es arriesgado o inútil, y comienza a interceptar sentimientos antes incluso de que alcancen la conciencia. Es una forma de mecanismo de defensa que opera tras bambalinas, sin pedir permiso ni hacer ruido. Lo que hace que este proceso sea aún más peligroso es que, desde fuera, todo parece normal, a veces incluso mejor que antes. La persona se vuelve más racional, menos dramática, más productiva. El mundo a su alrededor le alaba. Y entonces la desconexión recibe un refuerzo positivo que la profundiza aún más. Pero bajo esta superficie organizada, se acumula el coste emocional. La buena noticia es que el cerebro que ha aprendido a desconectarse también puede aprender a reprogramarse, y la neurociencia tiene mucho que decir al respecto. La neuroplasticidad es uno de los descubrimientos más emocionantes de la ciencia moderna y lo cambia todo en lo que respecta al entumecimiento emocional. El cerebro no es una estructura rígida e inmutable, se reorganiza constantemente en función de las experiencias que vivimos. Esto significa que los circuitos neuronales moldeados por el trauma y la supresión pueden, con las condiciones adecuadas, reconfigurarse para permitir una vida emocional más plena. El sistema nervioso funciona como un músculo, responde al entrenamiento. Cada vez que eliges pausar, nombrar lo que sientes y permitir que una emoción exista sin suprimirla inmediatamente, estás creando nuevas vías neuronales. No es un proceso rápido, pero es real y está probado. Las investigaciones en neurociencia demuestran que las prácticas consistentes de regulación emocional cambian literalmente la estructura del cerebro con el tiempo. Esto significa en la práctica que la sanación no depende de la fuerza de voluntad heroica, sino de la repetición y la seguridad emocional. Pequeños gestos diarios de reconexión enseñan gradualmente al sistema nervioso que sentir no es peligroso. Es como regar una planta: no pasa nada de la noche a la mañana, pero la consistencia cambia. ¿Y cómo es este proceso de despertar emocional por dentro? Eso es lo que sigue. Cuando el entumecimiento empieza a disminuir, la experiencia rara vez es de alivio inmediato, es más bien como el hormigueo de un miembro dormido. Los sentimientos vuelven poco a poco, y los más agradables no siempre son lo primero. Muchas personas informan que, al principio del proceso de curación, se sienten más irritables, más sensibles, más inestables que antes. Esto no es un asil de que algo haya salido mal, sino que el sistema nervioso está volviendo a la vida. Este deshielo requiere un ingrediente fundamental: la seguridad emocional. El cerebro solo permite que las emociones reprimidas salgan a la superficie cuando se da cuenta de que el entorno interno o externo es lo suficientemente seguro para hacerlo. Por eso la sanación rara vez ocurre en medio del caos. Ocurre en momentos de quietud, en relaciones de confianza, en espacios terapéuticos donde el juicio está ausente y bienvenido. El despertar emocional también requiere paciencia con el propio ritmo. Comparar tu reconexión con la de otra persona es como comparar el tiempo de curación de diferentes heridas: no tiene sentido y solo genera frustración. Lo que importa es que cada pequeño momento de presencia genuina, cada emoción nombrada sin ser reprimida, es un paso real hacia la plena autoconciencia. Pero el entumecimiento tiene formas de disfrazarse que pocos reconocen. El entumecimiento emocional es un especialista en disfraz y sus fantasmas más comunes son comportamientos que la sociedad incluso alaba. El perfeccionismo excesivo, por ejemplo, suele ser una forma de control que evita el contacto con la vulnerabilidad. La persona se entrega al trabajo, a los objetivos, a la productividad, porque mientras está ocupada actuando, no necesita sentir. Por fuera parece dedicación, por dentro, es escapar. La irritabilidad constante es otra sil que pasa desapercibida. Cuando las emociones más profundas se suprimen, los sentimientos que logran escapar del sistema nervioso suelen distorsionarse, y la ira es el canal más común. La persona no sabe por qué está enfadada, porque la verdadera causa está enterrada bajo capas de supresión.
Es como una olla a presión, el vapor tiene que salir por algún sitio. El aislamiento y la distracción compulsiva completan este cuadro de formas sutiles. Huir de la vida social, pasar horas navegando por la SIL sin absorber nada, maratonear series hasta el amanecer, todo esto puede ser el sistema nervioso buscando anestesia en dosis más pequeñas. La autoconciencia aquí es decisiva, no se trata de juzgar estos comportamientos, sino de reconocerlos como SILs. Porque cuando identificas el patrón, ya vas un paso por delante en la dirección de la sanación. La curación del entumecimiento emocional no ocurre en un momento de epifanía dramática, no tiene una escena de película con música emotiva de fondo. Sucede en los pequeños y repetidos detalles de la vida cotidiana, en una conversación honesta que no evitaste, en una emoción que dejaste existir en lugar de suprimirla, en un momento en que elegiste estar presente en lugar de disociarte. La constancia de estas pequeñas decisiones es lo que, con el tiempo, reconstruye la confianza del sistema nervioso. La seguridad emocional es el suelo donde crece la sanación. Esto significa crear condiciones internas y externas donde sentir no sea sinónimo de peligro. Puede ser una relación en la que te sientas aceptado sin tener que protegerte, un espacio terapéutico donde no existe el juicio, o simplemente una práctica diaria de autocompasión. Sin seguridad, el mecanismo de defensa no se desactiva, solo se profundiza. Lo que mucha gente no sabe es que la regulación emocional también se aprende al conectar con los demás. Los humanos somos seres relacionales, y el sistema nervioso se autorregula en contacto con personas seguras. Un abrazo genuino, una conversación que te haga sentir visto, un momento de risa real, todo eso alimenta el proceso de reconexión de formas que ninguna técnica puede reemplazar. Y hablando de técnicas, hay una práctica que acelera este proceso de una forma sorprendente. El cuerpo contiene lo que la mente intenta olvidar, por eso reconectar con lo físico es una de las puertas más poderosas al despertar emocional. La atención plena no es una práctica mística reservada a los monjes tibetanos. Es simplemente el acto de llevar la conciencia al momento presente, notando sensaciones, respiraciones y emociones sin juicio. Y esta práctica sencilla, hecha de forma constante, literalmente reentrena el sistema nervioso. Los ejercicios de respiración consciente, como el método 478, inhalar durante 4 segundos, mantener el aire durante 7 y exhalar durante 8, activan el sistema nervioso parasimpático y enseñan al cuerpo que es seguro relajarse. Prácticas como los escaneos corporales, en los que recorres mentalmente cada parte del cuerpo prestando atención a las sensaciones, ayudan a restaurar la conexión entre mente y cuerpo que rompe el entumecimiento. Libros como El cuerpo guarda las marcas, de Bessel van der Kolk, profundizan esta comprensión de manera accesible y transformadora. El movimiento también es un camino poderoso: yoga, baile, caminar con atención plena. Cualquier práctica que llame la atención sobre el cuerpo en el presente ayuda a disolver la disociación y restaurar la autoconciencia somática. No tiene que ser perfecto ni intenso, tiene que ser constante y amable. El sistema nervioso responde mucho mejor a la amabilidad que a la presión. Y cuando cuerpo y mente empiezan a reconectarse, se abre algo más grande: la posibilidad de volver a conectar con la vida misma. Reconectar con la vida tras un periodo de entumecimiento emocional es como volver a una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. Tienes que abrir las ventanas despacio, dejar entrar el aire, acostumbrarte de nuevo a la luz. No se trata de reconstruirlo todo de golpe, sino de empezar a aparecer de forma genuina en las pequeñas cosas: una comida saboreada con atención, una conversación sin el móvil en mano, una puesta de sol observada sin prisas. Reconectar también implica revisitar lo que te movía antes de que apareciera el entumecimiento. ¿Cuáles eran sus pasiones? ¿Qué te hizo perder la noción del tiempo? Reavivar estos intereses, aunque la llama inicial sea pequeña, es una forma directa de estimular la regulación emocional y reconectar con la propia identidad. La depresión y la supresión borran estos hilos, pero siguen ahí, esperando ser arrancados con cuidado. Participar en la propia existencia de manera auténtica es, en esencia, un acto de valentía. Es elegir sentir aunque sepas que a veces va a doler, es elegir preocuparse aunque corra el riesgo de decepcionarte. Pero también es elegir vivir de verdad, no solo funcionar. Y esta elección, tomada día tras día con constancia y autoconciencia, es lo que transforma el reenganche en una nueva forma de estar en el mundo. ¿Cuántas veces esta semana has funcionado en piloto automático sin darte cuenta?
¿Cuántas emociones te tragaste porque no era el momento, porque tenías otras prioridades? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que realmente te preguntas cómo te sientes, no como respuesta automática, sino para ti mismo? El entumecimiento emocional no es el final de la historia, es un capítulo que se puede reescribir. La neuroplasticidad garantiza que el cerebro pueda aprender nuevos caminos, que se construya seguridad emocional y que el reenganche con la vida ocurra con un pequeño paso auténtico al día. Sanar no requiere heroísmo, requiere constancia y amabilidad hacia uno mismo. Elige una cosa, solo una, para poner en práctica hoy. Un momento de atención plena, una emoción nombrada en lugar de suprimida, una conversación honesta pospuesta demasiado tiempo. El sistema nervioso responde a pequeños gestos repetidos, y el primer paso cuenta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque esta conversación acaba de empezar y el siguiente contenido podría ser justo lo que necesitas escuchar.